Día bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Un aplauso al Señor nuestro Dios, el único pastor. Abba Padre. El estudio de hoy se llama El verdadero bautismo. Ayer estábamos en live y un hermano que entró en el live pues quería saber cómo era lo del bautismo, cómo es que se bautiza ahora. Bueno, hoy el Señor nos va a enseñar cuál es el bautismo de ahora, cuál es el verdadero bautismo, cómo es que somos bautizados en Cristo Señor nuestro. Pero no sin antes oír al ministro Miguel Daniel. Adelante, bendecido Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. Nosotros somos amada iglesia del Señor. Brillando más que el sol. Cuando brillamos que el sol que espíritu está completo. Esta es la dimensión del conocimiento. Conocimiento de Dios. Oír y escuchar. Ella conozco a mi Dios porque te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo no dará imagen. El tercero no se robará el nombre de Dios en vano. El cuarto está fiel a saber. El quinto es honra a tu padre y a tu madre. El sexto no cometerá homicidio. El séptimo no te adulterarás. El octavo no robarás. El noveno no meterá el faltero puesto del temor. Desde no prohibirá tocar a otra persona y conocerá para el también justo amor. Amén. Amén, Padre. Adelante, bendecido ministro Simón Elías. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa madre del Señor? Brillando más que el sol. Al que llama que sea tu espíritu está completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa con mi voz que vino a dar. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Muchas gracias, que se nos bendiga. Amén. Adelante, bendecido ministro Carlos Daniel. Feliz día, amado. Feliz día. ¿Cómo está toda la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando veamos que el sol y el espíritu está completo, porque después de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Vean cosas por Dios que no te manda. Es verdad, corazón se transmite. El que comete justicia recibirá la justicia. Comete porque no es justicia. La aceptación por gran único de los millones. Abba Padre. Adelante, bendecido Eloy Miguel, ministro de Dios. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillamos el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que me dio que no hablar. Hoy voy a hablarle de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Muchas gracias. Y con usted, el presento al gran ministro Miguel Henry León Peña. Amén. Abba Padre. Abba Padre. Ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Por lo cual clamamos Abba Padre. Hoy vamos a hablar del verdadero bautismo. Las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. Para que nosotros estemos salvos en Cristo, Señor nuestro.
El bautismo ha llegado a ser más bien una piedra de tropiezo. El bautismo de agua ha llegado a ser una piedra de tropiezo por no tener la explicación adecuada de lo que es el verdadero bautismo. Aun cuando el mismo Juan el Bautista dio testimonio que a él le habían enviado a bautizar con agua, con bautismo de arrepentimiento, mientras llegaba el Señor que venía a bautizar con el Espíritu Santo. Pero esto porque tenían ojos y teniendo ojos no veían, y tenían oídos y oyendo no oían. Por eso el Señor les hablaba en parábola. Este arrepentimiento tenía que tenerlo el pueblo de Israel. Era el camino nuevo y vivo que le estaba abriendo Cristo a través del velo, esto es de su carne. El cumplimiento de esto era hasta que Cristo fuese llevado a la cruz y en la cruz hubiese sido desvivido. En ese momento que Cristo murió en la cruz, en ese momento fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Reconocer la resurrección de Cristo Señor nuestro y creer en Él es el bautismo del Espíritu Santo, fuego de Dios. Las maravillas de Dios y el verdadero bautismo. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno en nombre de su Hijo amado Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor, Cristo bendito en los días de su carne, porque Él entregó su vida por nuestros pecados. Doy gracias a Dios por los apóstoles, que hasta el día de hoy dan el testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos, los verdaderos y únicos apóstoles. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por tres personas excepcionales de las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel. Porque si tuviéramos la humildad de Noé, aunque nos llamen locos, si tuviéramos la integridad de Job y si tuviéramos la fe de Daniel, solo ellos tres, según las Escrituras, serían salvos. Por eso es importante que nosotros tengamos estas tres cosas: humildad, integridad y fe. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso hoy clamamos: Abba Padre. Amadísimo Dios eterno, mi amado Creador, en este tiempo moderno te alabo, mi Salvador. En ti pongo mi confianza, solo tú tienes poder. Tú eres mi única esperanza para ser un nuevo ser. Así como Gedeón, que era un pobre de Israel, era yo tu bendición, vio gloria en tu poder. ¿Qué le digo de Rahab en el libro de Josué? Que la mujer por su fe salvó su vida por usted. Y también con Eliseo, usted mostró su poder, que lanzando solo un palo, el hacha flotó después. Hoy les digo a mis hermanos, que en mi Cristo hay poder, las maravillas de Dios manifestadas en Él. Como está escrito en el Salmo 127, del 1 al 6. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Recordemos que sin el Señor no somos nada. Esto quiere decir que a pesar de tus esfuerzos no hay éxito
si Dios no es quien está al frente de la obra. En vano se levantan de madrugada y se acuestan muy tarde trabajando. Desesperadamente por pan para comer, porque Dios concede el sueño a sus amados. Usted está oyendo, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son. Los hijos de padres jóvenes son como flechas en manos de guerrero. Dichoso el hombre que tiene su alhaja llena de estas clases de flechas. No será avergonzado cuando se enfrente a sus enemigos a las puertas de la ciudad. Como está escrito en el Salmo 128 del 1 al 5. Dichoso todos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Disfrutarás del fruto de su trabajo, gozarás de dicha y prosperidad. A los que temen al Señor en tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán jóvenes olivos. Esa es la recompensa de Dios para los que le temen. 7 espíritus tiene Dios. Uno de ellos, no menos importante, es el espíritu de temor a Dios. Nosotros no hemos reconocido siquiera que hay 7 espíritus de Dios que están en nosotros. Bienvenida, bendecida. Adelante. ¿Sabía usted que hay 7 espíritus de Dios? Muchos no lo saben. ¿Cómo pueden estar bautizados en el Espíritu Santo si no reconocen que en ellos hay los 7 espíritus de Dios? El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, para que Juan los lavara mientras llegaba el Maestro. Pero hoy el Maestro está entre nosotros. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Cristo es nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor y Él es el que nos guía en todo el camino de la verdad y de la vida. En Isaías, en el capítulo 11 del 1 y 2, dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros, pero también lo acompaña el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Dios. ¿No es una bendición que estos espíritus estén en nosotros? Amén. Pero nadie nos había hablado de los 7 espíritus. Ministros que esto no lo toman ni siquiera en cuenta. Otros te dicen, no, eso no es para ti. Eso es para cuando, eso no es para ti. Eso es para cuando regresemos al cielo. En el cielo tenemos lo que tenemos. Y nos ha quitado Dios la vestidura angelical y nos ha hecho un espíritu y nos ha mandado a esta tierra. Como pobres, como forasteros en ella. Para conocer el poder, la gloria, o sea, las maravillas de Dios. Como está escrito en Isaías 11, del 1 al 3. Su delicia será obedecer al Señor. No lo juzgará. Del 3 al 5. Su delicia será obedecer al Señor. No lo juzgará por las apariencias, por falsas pruebas o por chismes, sino que defenderá a los pobres y explotados y regirá contra los malvados que los oprimen. Yo lo recibo. Porque Él estará revestido de equidad y de verdad. Yo lo recibo. Él, Dios, conoce a los que son suyos. Como está escrito en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Usted cree que Dios conoce a los que son suyos? Si en Romanos, en el capítulo 8, del 28 al 31, habla que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, que a los que escogió también los predestinó. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de aceptar un bautismo de arrepentimiento? Eso no era para aquellos gentiles que no estaban en Israel. Israel, en el tiempo de Cristo, tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de volverse al Señor. Fue lo que hizo Juan el Bautista, el profeta, preparar el camino del Señor. Pero hoy nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo bautiza el Espíritu Santo de Dios? Habían 12 hombres. Vamos a pasar a la diaconasa para que nos lea. La bendecida Milka de Jesús. Amén. Alabado Padre. Para que sea conforme a lo que está escrito. Libro histórico de Hechos, capítulo 19, del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo bendito. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Amén. Abba, Padre. Mira qué tremendo. Cuando oyeron, cuando creyeron, fueron bautizados. El bautismo del Espíritu Santo llega a tu vida cuando tú crees. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú le estás creyendo a Dios, no creyendo en Dios, el delincuente se presigna para salir a robar y dice: creo en Dios. Pero cuando tú le estás creyendo a Dios, entonces dejas de delinquir. ¿Ve? Por eso es muy importante empezar a creerle a Dios, ser bautizado con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se consigue a estos 12 hombres y les dice: ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos le dicen: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Y en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Pablo les aclara y les dice: no, Juan bautizó con agua, dando testimonio que había uno que venía después de él, aunque era antes que él, y que éste bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Hablándoles del Señor. Cuando ellos creyeron, entonces fueron bautizados. Como está escrito en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Los padres tenemos la responsabilidad de instruir al niño en el camino del Señor.
Pero muchos padres ni siquiera ellos mismos han sido instruidos en el camino del Señor. Y se les entiende a muchos. Muchos ni siquiera quieren saber nada de lo que es la congregación o Cristo o pastores, curas o sacerdotes, llamados a sí mismos ellos. ¿Por qué? Porque han tergiversado la palabra, porque han mentido, porque han estafado, porque han hecho cosas que verdaderamente han decepcionado a la grey. Por eso es necesario que nosotros tengamos un solo pastor. ¿Cuál es nuestro pastor? Cristo. Cristo, como está escrito en el Salmo 23. Amén. Como está escrito en Ezequiel capítulo 34 del 8 al 11. Amén. Como está escrito en Juan capítulo 10 versículo 16. Así también está escrito en Efesios capítulo 2 versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuándo llegamos a ser miembros de la familia de Dios? Cuando creímos. ¿Y por qué entonces no me bautizo con agua? Porque el bautismo con agua es para arrepentimiento, dando Juan testimonio que se bautizaban con agua hasta que llegara el Señor. Llegó el Señor. Amén. Está el Señor entre nosotros. Amén. Recibo. Donde hayan dos o más en mi nombre, ahí yo estaré, dice el Señor. Amén. Lo recibo. Como está escrito en Hebreos capítulo 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. En la doctrina de bautismo de agua es un rudimento. En la imposición de manos es un rudimento. En la resurrección de los muertos es un rudimento. Y en el juicio eterno es un rudimento. ¿Por qué el bautismo de agua es un rudimento? Porque el mismo Juan el Bautista dijo que él bautizaba con agua, pero venía otro después de él, y aunque era antes de él, no era digno de desatar la sandalia de sus pies, este bautizaba con Espíritu Santo. Hoy nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Si no lo sabían, hoy sépanlo. Cuando Cristo padeció en la cruz la muerte, que le fue traspasado la lanza, dice que salió de su costado agua y sangre. En esa sangre que cayó en la tierra, fue bendecida la tierra con esa agua y con esa sangre de Cristo, que habla aún mejor que la de Abel. ¿Sí comprendemos? Amén. Amén. En el libro histórico de Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34, está escrito: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Por qué vino él bautizando con agua? Para que fuese manifiesto a Israel. También dijo Juan, dando testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como desciende la paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, este es Dios. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hay dos bautismos, hay dos evangelios,
Y nosotros tenemos que aprender a discernir para separar el bautismo terrenal y el bautismo espiritual. Igualmente el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. O sea, dos buenas noticias. Hoy nosotros no tenemos que agarrar a un niño recién nacido o de 8 años que no ha cometido ninguna falta y llamarlo ya pecador, ya condenarlo, como si no conociésemos lo que está escrito en Mateo capítulo 7 versículo 1, que por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Y estamos hoy, día a día, muchas congregaciones llevando a niños recién nacidos prácticamente a ser bautizados con bautismo de arrepentimiento. ¿Algo tiene que arrepentirse a un niño de 8 días de nacido? O sea, es tan ilógico. Pero entonces meten, no, porque es el pecado original. No hay pecados originales. El único pecado que podría ser original es cuando entró la ley de Moisés en vigencia. Porque al entrar la ley se conoció el pecado y por el pecado la muerte. Pero para eso vino Cristo, para cumplir la ley de Dios y no la ley de Moisés, sino abolir la ley de Moisés por el Espíritu Santo de Dios que está hoy en nosotros. ¿Usted va comprendiendo? Juan dio testimonio diciendo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, y yo lo recibo. De esto hay mucho que decir, difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír. Recordemos, queridos hermanos, que tenemos que apartarnos de las doctrinas de hombre y empezar a andar por la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo. Recordemos lo que está escrito en Romanos capítulo 6 versículo 3, que ya nosotros hemos sido bautizados en Cristo Señor nuestro por el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En vosotros. Así que comprendiendo que es un rudimento el bautismo de agua, y unos me dirán, pero el apóstol Pablo se bautizó con agua. Bueno, tienes que comprender toda la escritura del amado apóstol Pablo para que te des cuenta que Pablo iba de gloria en gloria. Pablo primero se bautizó con agua, luego bautizó con agua a la familia de Gallo o la de Estefanas. Él mismo ya ni se acordaba. Pero lo cierto es que en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 10 al 18, dice que a él no le mandaron a bautizar con agua, sino a predicar el evangelio. Porque el verdadero bautismo es comprender la palabra de Dios. Por eso clamamos, Abba Padre. Recuerden que el bautismo de agua es un rudimento. Igualmente la imposición de manos. Anteriormente se necesitaba llevar el enfermo al llamado pastor o al ministro para que pusiera sus manos sobre él y así le diera la sanación a la enfermedad. Hoy no es así. Hoy una palabra bastará. O no somos enviados de Dios para buenas obras. Dios no me ha enviado a mí nada más, a todos ustedes.
para buenas obras, a favor de los que son y serán herederos de esta salvación. Por eso, una palabra tuya bastará. ¿O no está el Espíritu Santo de Dios en vosotros? Amén. Recibo. De la misma manera, resurrección de los muertos. ¿Resucitó o no resucitó Cristo? Amén. ¿Cómo entonces podemos tener un vocabulario de pensar no debe estar en el infierno o en el Olimpo o estar en el purgatorio? No, el Espíritu es de Dios y regresa automáticamente a Dios que lo dio, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y juicio eterno. ¿Hasta cuándo vamos a seguir condenando a nuestros hermanos por cosas menores de las que nosotros pudimos haber hecho? Es necesario comprender lo que está escrito en Mateo 7:1. Por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Hoy nosotros no condenamos a nadie, porque a nadie llamamos pecador, pues conocemos el evangelio de la piedad, el evangelio de nuestra salvación, que lo que nosotros queramos para los demás es lo que Dios va a querer para nosotros. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, 16 al 21, que así como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ahora Cristo está en nosotros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, por lo cual clamamos también: Abba Padre. Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Así que, querido hermano, no estés creyendo mentira, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra. Esos santos son un mito. Ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino te pueden hacer feliz, porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado, que con su gracia y su amor nos lleva junto a su lado, por lo cual clamamos: Abba Padre. Así que, querido hermanito que anoche nos estaba preguntando del bautismo, el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, el bautismo de agua. Pero ciertamente, si eres predestinado desde antes de la fundación del mundo para hacer cosas que no querías hacer, que las hiciste involuntariamente porque te arrepientes de corazón de eso, ese es el verdadero bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Muchos se meten bajo el agua, en la pipa, en la piscina, en la playa, en el mar, y adivinen qué, entra un diablo y sale el mismo diablo. Esa es la verdad. Pero cuando conoces la verdad de Dios, cuando verdaderamente te arrepientes de corazón, cuando oyes de verdad su palabra, porque la fe es por el oír, y empiezas a caminar en el camino del Señor, ese es el verdadero bautismo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso clamamos: Abba Padre. Ahora bien, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo al bendecido Carlos Daniel, al bendecido Eloy Miguel, al bendecido Simón y al bendecido Miguel Daniel. Abba Padre. Miren ese papel de regalo hermoso que es una luz a las naciones. Bueno, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35 y como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra.
para la gloria de Dios. Amén. Lo recibo. Muy importante que nosotros todos cumplamos lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Más bienaventurado es dar que recibir. Con los frutos de mis labios Te alabo a mi Señor, a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor. para que vive nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador, hoy Clamo Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere. porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también. los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, Hoy aclamo a mi Señor. a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo. En Hebreo 2:14, si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brilla más el sol, los ángeles se te activan, se de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, Entra hasta la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. vas a oír o escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Que de Dios nuestro Señor es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees En el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Que de Dios nuestro Señor es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. para reinar en vida. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, mucha alegría. Y arriba, y arriba. Para papá, Ay, arriba, y arriba. Por ti querer, por ti querer, por ti querer. Dios hizo
gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo. Con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito. Hasta el sábado a las 6. Desde el sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente. Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, bendito es el Señor Diosito de mucha gente. Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, que hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno. Por el Espíritu Santo que está en mí, por tu fe será hecho. Recibo que hoy Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada a Cristo Señor nuestro. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Recuerden darle seguir, me gusta, compartir, ir a YouTube, aquí en TikTok y comentar. Los comentarios son muy importantes. Así que en este hilo espiritual pueden colocar la palabra hilo espiritual o pueden poner también de lo que desean que hablemos en el próximo live. Usted coloca ahí, me gustaría oír
del matrimonio, me gustaría oír que por qué el pecado fue quitado, me gustaría oír infierno, mito o realidad. Y todas esas preguntas se las vamos a responder porque el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ángeles con todos vosotros. Recordemos que esta noche, 7 de la noche, es probable que estemos con el favor de Dios activos en un nuevo live. Ángeles con todos ustedes, querida, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Amén.